Además hay pocas opciones. ¿Y cuántos de los que tienen ese celular con Android lo tienen asociado a una cuenta de Google? Que es la personal, que usan Gmail como su correo principal, que sincronizan contactos, calendario, Drive, todo. Ok. Drive pues. Buenos días. Un poco centralizado el asunto, ¿no? Un pequeño monopolio. Mínimo. Google, nuestro amigo. Se puede hablar de esa, supuestamente cuando hablan, no, Google es una de esas tantas empresas norteamericanas que nació supuestamente en un garage, dos colegas egresados de Stanford, pero bueno, sí, eran graduados ya cuando salieron. Sí. El tema está en que en realidad me parece que lo más importante es ver Google como es, más que se cuente. Google en realidad pertenece a un grupo económico que se llama Alphabet, que en realidad, básicamente, digamos, centralmente las principales ganancias van por el lado de Google, pero tienen muchísimas empresas dentro de ese grupo económico. En realidad está orientado a muchas cosas. Ellos realmente no solamente tienen que ver con informática, sino que también están metidos en medicina. En el año 2017 las ganancias fueron de Google nada más, fueron de 110.000 billones de dólares. El año pasado creo que estuvo en 138. Esto es más que el PBI de muchos países. Como para darse un poco la idea de el poder que tienen, ¿no? Porque digamos, dinero es poder y esta gente tiene el poder no solamente en dinero, sino también en información, que hoy día es una de las cosas que más poder te da. Los principales ingresos de Google es a través de la publicidad. Por ejemplo, en el segundo cuarto de 2017, que es de donde saqué este gráfico, pero es todo público la información porque corren en bolsa. Solamente en el segundo cuarto sacaron 28 billones de dólares en nada más tema de publicidad. Android. Bueno, Android inicialmente es un sistema operativo que en realidad en un principio se pensó para cámaras, pero posteriormente empezaron a verle una beta un poco mayor. Google en realidad ya apoyaba financieramente, como les digo, Alphabet financia un montón, en este caso ya financiaba en su momento Android Inc., pero en el 2005 directamente la compró entera y se volvió Android parte del grupo de Google. Fue presentada en 2007, también en un principio no era multitáctil, no estaba pensado para que se use con pantalla táctil. Cuando apareció iPhone dijeron no, si vamos a sacarlo tenemos que sacarlo con pantalla táctil. Por lo tanto ya la primera versión que se saca, que en realidad fue la 1.6, la 1.5, la primera versión estable para todo público, estable es un decir. Incluso también tenía el hecho de poder usar un teclado, que era algo que en ese momento se usaba. En un principio lo pensaban para teléfonos tipo BlackBerry. Y que fue lo mejor, yo tengo uno. Sigo extrañando el tecladito. Es el sistema en 2017, era el sistema operativo más utilizado en el mundo, tiene el 80% del mercado, va subiendo esa cota. Y es software libre. Lo que se conoce como Android Open Source Project, que es la base del sistema operativo Android, es abierto, es software libre. Nos vamos a centrar en esta charla principalmente en esto. Esta es la arquitectura de Android. Nos vamos a centrar en la parte de aplicaciones. En realidad, también es importante decirles que lo que tiene que ver con el espionaje, por ejemplo, también se hace mucho a este nivel, a nivel de kernel, porque sepan que por más que les decía que es un sistema operativo libre, se utiliza drivers propietarios, porque el hardware siempre, en el 90% de los casos, es propietario. Este es uno de los temas que, por ejemplo, les hablaba a la gente de Open Hardware, lo importante que es el hecho de que tengamos Open Hardware, pero bueno, estamos muy lejos de esa situación.
Por lo tanto, hay muchas cosas que ocurren a este nivel que no tenemos forma de saberlo ni incluso de poder paliarlo. Hay un sistema operativo hecho por la Open Software Foundation que se llama Chameleon, que es un Android completamente libre, que usa un kernel completamente libre, pero que funciona en celulares bastante viejos al día de hoy. El celular más avanzado que soportaba era un S3, para que se den una idea, un Samsung S3. Y además, bueno, tenía sus limitaciones y estamos hablando de un Android muy viejo que hoy estaría en desuso. Por lo tanto, no tenemos forma de poder esquivar esta parte hasta que el Open Hardware no avance. Donde sí estamos más avanzados es en la parte del software. ¿Qué es donde ocurre todo esto? A ver, nosotros tenemos un sistema operativo que podríamos pensar que es un sistema operativo libre, de base. Lo es, porque de hecho cualquier fabricante se baja ese sistema operativo y puede ponerlo en otro dispositivo. Y así de hecho ha hecho Amazon, que tiene dispositivos que, como la tablet de la Fire, o un montón de fabricantes chinos, cualquiera lo podría hacer. El tema está en la capa que viene encima del sistema operativo y que está preinstalado en el 99% de los teléfonos que ustedes van a consumir. Hay una capa que se denomina las Google Apps, que vienen preinstaladas porque básicamente si no fuese así, ustedes dirían: este teléfono es una porquería, no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque por ejemplo no tendrían el Google Play, no podrían bajar aplicaciones. ¿Cómo accedo? Pero por muchas cosas más. Acá señalé lo que sería... Hay una cosa muy interesante que empezó a hacer Google, para su beneficio obviamente, hace unos años, que es también el hecho... Android lo mantiene Google nada más, o sea, hay alguna colaboración externa, pero centralmente el código fuente de Android lo maneja Google. 2 o 3 veces por año, a veces una, sube todo lo que fueron trabajando y queda ahí abierto en los repositorios abiertos, pero el desarrollo lo manejan ellos. Y lo que fueron haciendo, a medida que fue pasando el tiempo, es el hecho de algunas aplicaciones que eran importantes de un sistema operativo para un celular, las dejaron de desarrollar, dejaron en su versión vieja y empezaron a hacer aplicaciones propietarias, que empezaron a reemplazar eso. Por lo tanto, acá he hecho una selección para que vean lo que son las Google Apps, son muchísimas, pero también marqué en rojo aquellas cosas que en algún momento eran aplicaciones base del sistema operativo, que hoy algunas siguen estando obviamente, pero cada vez tiene menos desarrollo. Por lo tanto, se pasa más a que uno instale, por ejemplo, para decirles una cosa, los mensajes de texto. Hoy tenés una capa de Google que es la que ustedes utilizan para mandar los mensajes de texto por lo general. La galería ahora es el Google Fotos, no se ha avanzado más. Si ustedes ven la galería de un Android pelado, es bastante mala. El launcher, Google sacó su propio launcher. Calendario, cámara, los contactos. Hoy cuando ustedes entran generalmente a las aplicaciones de contacto, la aplicación es una aplicación de Google, no es la aplicación abierta de Android. Y también marqué aquellas que son aplicaciones muy utilizadas y que son core para el uso que uno le da. O sea, que si no la tuviese sería bastante complicado usar el teléfono. Por ejemplo, bueno, el mail ahora, principalmente, como les decía, si todos están sincronizados con Gmail, ustedes usan todo Gmail, usan la aplicación de Google, el calendario y demás porque quieren tener sincronización. Hoy viene por defecto instalado en muchos teléfonos el Google Keyboard, o sea que ustedes el teclado ese que aparece, que de repente les predicen las cosas que ustedes dicen y demás, en realidad está logueando todo el tiempo lo que ustedes escriben, ¿verdad? O sea, no importa en qué aplicación estén. Como verán, está metido en un mundo bastante amplio, que además hace que hay una interrelación con el sistema operativo que es bastante dañina, porque básicamente lo que les decía hoy, se dificulta el hecho de utilizar un teléfono, si ustedes quieren, con los beneficios que tiene el querer usar este tipo de servicios o algo similar, si no tienen instalada toda esta capa. Acá hago énfasis en estas dos cosas que me parecen muy importantes.
el Google Play Store, y por otro lado lo que se conoce como Google Play Services. Son servicios que ustedes no saben, pero internamente cumplen un rol bastante importante. ¿Por qué? Porque los desarrolladores de aplicaciones, cuando hacen una aplicación, muchas veces hacen uso de una capa de servicios que ya les da cosas ganadas. Por ejemplo, si yo quiero recibir un mensaje, ¿saben lo que es un mensaje push? Un mensaje push es cuando de repente te llega una notificación de que alguien te mandó un mensaje, por ejemplo, no sé, un mail, te mandan un mail y te llega una notificación de que te llegaron un mail. Eso no funciona desde que mi teléfono esté conectándose a los servidores consultando, porque sería un gran gasto, sino funciona al revés. Hay una conexión que cuando el servidor sabe que te tiene que notificar, te notifica directamente a vos. Ese servicio es un servicio de Google. Por lo tanto, cualquier aplicación que haga uso de push utilizando digamos el Google Cloud Messaging, que se llama, requiere de que ustedes tengan esta capa. Por lo tanto, si ustedes no tienen toda la capa de Google, no recibirían de esas aplicaciones los mensajes push. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si la aplicación usa algún tipo de geolocalización en base a las APIs de Google Maps, que es lo que mayormente se usa. Por lo tanto, no les funcionarían esas aplicaciones tampoco. Tampoco les funcionaría Location Provider, que es el servicio que utiliza sus celulares para geolocalizarlos. Sus teléfonos no se geolocalizan en base al GPS por lo general, porque es muy costoso y no es muy veloz. Entonces, por lo general, la forma de localización que hacen es una formación, digamos, es cruzada entre tres cosas. El nombre del SSID, del Wi-Fi donde ustedes están conectados, ellos ya tienen localizado, saben dónde está. Las redes celulares los triangulan, por lo tanto pueden saber, ellos saben dónde están esas redes instaladas, por lo tanto ustedes, es fácil saber dónde están ustedes en un margen de error. Y finalmente el GPS, pero es lo último y es lo que menos margen de error tiene dentro de lo que hoy nosotros utilicemos hasta que esté Galileo, la versión europea. Por lo tanto, si ustedes no tienen este servicio, las aplicaciones que hagan uso de geolocalización no van a ser muy eficientes, porque nada más podrían, por ejemplo, usar GPS. Estos son algunos de los argumentos que he escuchado cuando a veces uno menciona el tipo de problemáticas que puede surgir. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué le estoy hablando de esto? Che, pero sí es buenísimo Google. Además, es gratis. Bueno, no es gratis. Lo que pasa es que el producto son ustedes. Ustedes, al dar toda esa información que dan, básicamente les permiten que por un lado funcione toda la parte del modelo de negocio que Google ha hecho algo que es genial, que es, nos ha brindado un servicio que es muy bueno. Nadie lo duda, de hecho lo digo, el servicio es bueno, no lo dudo. En contraprestación de eso, nosotros incluso vemos que es gratis, no tenemos que pagar, nos registramos y ya está. Obviamente no leemos los términos y condiciones porque son kilométricos y no los entendemos. Pero ¿qué pasa detrás de todo esto? Ustedes quizá cuando usen uno de estos servicios, en realidad deberían pensarlo de los dos lados. Por un lado, el lado donde ustedes están viendo lo que le hace y el beneficio que ustedes tienen en base a eso. Pero por otro lado, podrían pensar también qué ocurre con toda esa información que ustedes están mandando y para qué se utiliza. Hay múltiples usos. Google tiene una maquinaria muy bien afinada respecto a lo que es la publicidad, porque la publicidad está prácticamente personalizada. Ustedes no solamente reciben, cuando ustedes van a contratar un servicio Google del otro lado para ofrecer publicidad, yo tengo una empresa y quiero ofrecer publicidad, puedo segmentar la publicidad de una forma bestial. De la localidad de donde sea la persona, si tiene hijos o no tiene hijos, el rango de edades, es muy variable. En realidad todo el entrecruzamiento de información que hay ahí se está monitoreando constantemente, pero a la vez de estar monitoreándose constantemente, está procesándose constantemente. Y está tomando perfiles de ustedes. Google sabe más de ustedes que de ustedes mismos, eso se los aseguro. Por lo tanto, hay un tema muy complejo dentro de todo eso, que no solamente sirve para el marketing. A ver, las bases del marketing en gran parte se basan en la manipulación. O sea, la idea es... La idea base es que ustedes, si son felices, no van a consumir, por lo tanto tienen que estar siempre infelices y además de ser infelices, tienen que pensar que su felicidad
va a ser cuando consigan un producto X. Esto funciona de esa misma forma. En realidad, a ver, ¿cuál es la mejor forma de manipular entonces a alguien? Sabiendo y conociendo a esa persona. Ustedes cuando buscan en Google le están dando información de qué intereses tienen. Ustedes cuando les dan sus contactos a Google le están diciendo con quién se relaciona. Ustedes cuando en la aplicación de teléfono le dicen a Google, nada, ya la tienen instalada. Cuando llaman por teléfono, Google ya sabe quién están llamando por teléfono porque la aplicación tiene los registros de llamadas, por lo tanto saben entre quiénes se cruzan. De hecho es muy fácil saber si una persona compró una línea nueva y poder asociar a esa misma persona, porque esa línea nueva, con las 5 personas que se comunique con la llamada por teléfono, ya pudo identificar que sos la misma que antes tenía otra línea. Pero de esas cosas puedo saber un montón. Por eso les digo que puedo saber más, pueden saber más de lo que nosotros sabemos. Y hay una gran manipulación, por ejemplo, que ustedes pueden ver en las últimas elecciones de lo que fue en Brasil, en lo que fue Estados Unidos con Trump. Hubo publicidad enfocada de forma individual, o sea, individual me refiero, se arman pequeños nichos, pero esos nichos ya obviamente han sido calculados y por lo tanto yo puedo decirle, quiero mandarle toda esta información a gente que sea evangélica. Y entonces yo le voy a hablar mal de un candidato diciendo, justo esa publicidad que te llega a vos, que sos evangélico de casualidad, me dice que este otro candidato habló mal de mí. Eso pasó mucho en Bolsonaro, de hecho le mandaba información que eran también falsas, o sea, era el doble juego, porque incluso se hacía a través de WhatsApp, donde mucha gente tiene WhatsApp en su teléfono, ya lo sabemos, pero además tiene WhatsApp ilimitado, por lo tanto puede no tener datos, pero recibir WhatsApp, recibir ese mensaje de texto, pero después no puede validar que la información sea cierta porque no tiene internet. Es eso, complicadísimo. Pero, digamos, tengan en cuenta que la manipulación es constante, por más que no se den cuenta. Algunos que pueden estar un poco más avesados pueden darse cuenta más o menos de algún tipo de manipulación, pero yo sinceramente pienso que siempre somos susceptibles a ser manipulados de forma muy fina, y no solamente para consumir, lo cual ya es gravoso. El espionaje, bueno, yo tengo una charla dada hace unos años que la pueden buscar en YouTube, que se llama Contraespionaje en el siglo XXI. Google era una de las empresas que le brinda información en tiempo real a la NSA, al plan PRISM, que no sé si lo conocen, que fue lo que Snowden en su momento reveló. Pero hay mucho más de eso. Pero les digo, acceden directamente a los servidores, o sea, es alevoso. Pueden ver en tiempo real la información si lo precisasen. Acá ocurren las dos cosas. Acá ocurre el hecho de decir, bueno, pero si yo no tengo nada que ocultar, ¿por qué me van a buscar a mí? Bueno, están las dos cosas. Está al lado de que si yo quiero buscarte en este momento preciso, puedo verlo, puedo acceder a tu información. Está el hecho de que quizás yo ahora no lo necesite, pero estoy recopilando información de todo el mundo. Por lo tanto, si ustedes en algún momento son algún tipo de target, o son cercanos a alguna persona de algún tipo de target, ya toda esa información ustedes la dieron, por lo tanto cuando voy a acceder a buscarlos ustedes ya tengo todo eso. Quizás en un principio ustedes no eran alguien importante, y luego lo son. Pero también ocurre la manipulación que les mencionaba, y eso es constante y lo vivimos día a día. Y de hecho, una cosa más, ustedes viven en una pequeña burbuja cuando buscan a través de Google, porque Google les muestra las cosas en base al interés que ellos piensan que va a tener. Por lo tanto, por lo general es muy difícil acceder a cosas que ustedes nunca tuvieron interés, si de repente, desde los patrones de búsqueda que yo haga. Ese es el porqué. Vamos a buscar el cómo salirnos de esto. Bueno, voy a intentar hacer esto de una forma donde alguien que no tiene conocimientos técnicos pueda intentar resolverlo también. Lo que sí hay algo que es lo primero, que si no tienen el conocimiento técnico para poder realizarlo, pueden buscar a una persona que sí la tenga para que se les ayude en ese caso. Pero esto es fundamental. Este es el primer camino. Micro G o Micro G es un sustituto libre
para lo que yo les mencionaba antes, las gaps. Es un desarrollo justamente pensado para que ustedes no tengan que utilizar las gaps, pero que las aplicaciones que hacen uso de ellas puedan seguir funcionando. Además del mayor control sobre la privacidad que ustedes van a tener utilizando esto, que es todo libre, y que ustedes pueden seleccionar puntualmente qué cosas quieren que se conecte a Google o no, por ejemplo, para recibir mensajes push, esto piensan que se están comunicando con el servicio de Google. El Service Framework Proxy justamente nos provee una capa de compatibilidad con lo que sería el Google Cloud Message, que básicamente nos permite en ese caso que, por ejemplo, los mensajes push nos lleguen. Por lo tanto, si ustedes quieren tener un celular que en la capa de aplicaciones, porque a nivel kernel no lo podemos resolver, no sea una máquina continua de espionaje para ustedes, lo mejor sería que su celular le cambien el sistema operativo, le pongan una versión de un Android AUSP, o sea, la versión libre de Android. Existen muchas ROMs. ROMs básicamente son distintos sistemas operativos Android con diferentes customizaciones que son libres en su mayoría, todas esas lo son, e instalarle microG. Sin instalarle las apps, por favor. Hay una versión incluso que es más sencilla. Lineage es una de las ROM más utilizadas, que ya todas las versiones soportadas oficialmente por Lineage están aquí también, y ustedes de acá ya se pueden descargar esas ROMs Lineage con microG instalado, por lo tanto no tienen que hacer, se ahorran todo el paso de instalar microG. Y además tienen actualizaciones OTA, que son las actualizaciones que ustedes pueden bajar de forma cuando sacan una actualización, o sea, que por lo general son cada 2 semanas, depende quién mantenga la ROM. Una vez teniendo este teléfono, digamos el teléfono con una versión de Android libre y con microG, ¿qué empezamos a hacer? Porque bueno, obviamente tenemos esos faltantes que hay que ver cómo reemplazarlos. No los voy a dejar acá. Esto sí ya lo pueden hacer sin un técnico, o sea, si de repente ustedes no pudieron resolver la otra parte, se lo tuvieron que dar a una persona que los ayude y que lo haga, esto ya sí lo pueden hacer ustedes mismos. F-Droid es básicamente un Play Store, pero solamente de aplicaciones libres para Android. En realidad es una aplicación que además tiene un repositorio al cual ustedes se pueden conectar, y existen muchos repositorios a los que ustedes pueden agregar y entonces tener distinta disponibilidad de paquetes para descargarse. Realmente tiene mucho software, no tiene la mejor interfaz, hay que ser sincero. Una cosa es el desarrollador de esta aplicación y otra cosa es una empresa que tiene 100 billones de dólares por año, pero realmente es muy buena. Y además, si ustedes ya instalan estas ROM, como les decía, de Lineage con microG, ya viene preinstalado y tiene los permisos como para poder hacer las actualizaciones por sí mismo. O sea, esta aplicación en realidad ustedes ya hoy la podrían descargar, el F-Droid, y empezar a usar aplicaciones libres. Pero cuando la instalen, les va a descargar primero lo que es el archivo APK, que es el archivo de instalación de una aplicación, y van a tener que instalarla a mano. En cambio, si ustedes ya tienen esto integrado en el sistema operativo, como les mencionaba, ya las actualizaciones y cuando ustedes busquen le dan a instalar, eso ya se encarga solo de hacerlo. Aurora Store es un store libre que lo pueden descargar de F-Droid, que básicamente es una alternativa para poder descargar aplicaciones de Google Play Store si ustedes lo requieren. Obviamente, ustedes pueden necesitar algún tipo de aplicaciones que no está en F-Droid, porque no son libres, y entonces pueden utilizar el Aurora Store y se descargan esta aplicación. El Aurora Store tiene una interfaz genial. Pobre F-Droid. Y de hecho tiene dos formas de poder acceder. Pueden acceder de forma anónima, tienen un usuario de Google anónimo que se conecta y pueden descargar la aplicación. Pueden ustedes crear un usuario o usar su usuario de Google para descargar, lo cual también les da el beneficio de que si ustedes compraron alguna aplicación en el Google Play y la quieren descargar, la pueden hacer. Alternativa a Google Chrome, en realidad ahí arriba está a qué es alternativa, ¿no? A Google Play Store, a Google Chrome.
si ustedes usan Google Chrome, que gana decirle todo Google, pueden usar 3 navegadores que les puedo recomendar. Fennec, que lo pueden encontrar en el Fedroid, que es una versión completamente libre de lo que sería Firefox, que en realidad la implementación que hace Mozilla de Firefox le agrega algunas componentes propietarias. Pueden usar Firefox Clear, que es completamente libre y está enfocado en lo que es la privacidad. Ustedes cierran esta aplicación y ya se olvidó todo lo que pasó. Pueden usar Chromium, que es la versión libre en la cual se basa Google Chrome, por si son amantes de Chrome. Bueno, es importante, no usen Google para buscar. Tienen 2 alternativas muy buenas. DuckDuckGo, ambas, o sea, todo lo que les voy a hablar obviamente están haciendo énfasis en la privacidad, centralmente. DuckDuckGo tiene su propio engine, su propio buscador, que es muy bueno, y obviamente tiene una filosofía que hace énfasis en la privacidad del usuario. Startpage es un proxy que en realidad hace uso de las búsquedas en Google, o sea, busca en Google también. Pero es anónimo, o sea, básicamente no se guarda información de ustedes, no se guarda información de las búsquedas y incluso les permite poder ver páginas de forma anónima. Tampoco, obviamente, si ustedes hacen clic en un link, tampoco guarda eso, que obviamente ustedes cuando usan Google y buscan, haciendo clic y demás, toda esa información se va guardando de cuáles son sus preferencias y a qué lugares entraron. Lo que obviamente tampoco hace, y está bueno que no lo haga, es justamente, como ustedes no están logueados porque no están siendo anónimos, los resultados van a ser distintos a los que busquen cuando ustedes usen google.com. Porque obviamente no está haciendo ese uso de esa información que Google sabe de ustedes, que les prioriza qué páginas mostrarle y qué páginas no. Esto se maneja explícitamente con el ranking de las páginas. Y ahora me voy a enfocar en lo que tiene que ver con los servicios de las nubes, ¿no? O sea, esos servicios que ustedes, que por lo general todos utilizamos, y que tiene que ver con el hecho de, de la facilidad que nos viene brindando esto, ¿no? Hoy hablaba del marketing y justamente una de las estrategias del marketing también es vendernos algo, a veces es que solucionan una problemática puntual, pero a veces era una problemática que no existía y nos generaron la problemática y ahora la queremos resolver siempre, porque nos facilitó la vida para algo. Voy a hacer énfasis en 2 cosas, porque me parece importante. Todo lo que es nube personal, y esto lo voy a decir básicamente, me refiero con nube personal al hecho de que ustedes se puedan instalar su propia nube, o sea que puedan tener un Raspberry Pi, como hoy vieron los chicos que hicieron las pruebas con los Access Point, o una computadora cualquiera que les funcione como servidor, pero que tiene que estar encendida todo el tiempo para que ustedes se conecten. El Raspberry Pi tiene la ventaja de que consume poco. Buscando algún servidor, contratando algún VPS en cualquier parte del mundo. Obviamente hago estas dos señales, el hecho de usar servicios externos, porque para esto necesitan tener conocimientos técnicos para poder hacerlo. Por lo tanto, todo esto que les voy a contar, lo que tiene que ver con la nube personal, son con todas herramientas libres y que hacen énfasis también en la privacidad. Y los servicios externos que les voy a contar son servicios que ustedes pueden contratar ya, sin tener que levantar una infraestructura de nada, porque por ahí no tienen conocimiento o ganas, y que hacen énfasis en la privacidad. Básicamente todo lo contrario al hecho de usar Google. Hoy les dije, Google obviamente no es gratis. Bueno, esto tampoco lo es. En el otro ustedes pagan con ustedes, acá ustedes pagan, depende con qué paguen. Pero justamente esto también les tiene que mostrar que las cosas no funcionan gratis. Lo más barato que pueden hacer, lo más económico, si tienen su propio servidor como un Raspberry Pi, o si tienen algún otro servidor que ustedes ya han contratado en algún momento para utilizar como VPS y entonces lo quieren utilizar para eso. Y si no, los servicios externos por lo general son pagos, pasando una determinada cota, que es la cota inicial que te ponen estos servicios como para enganchar, digamos, ¿no? Pero en realidad necesitan de tu plata para vivir, porque si no, no funciona. Bueno, vamos a empezar por lo más importante. No, todo es importante, pero una de las cosas más importantes. Las VPNs. Las VPNs
son protocolos para los cuales ustedes, al utilizar Internet, puedan usarlo de una forma segura y anónima. ¿Qué es esto? Ustedes, en vez de conectarse directamente a una página o a un servicio, pasan por otro servidor, que lo que hace ese servidor es armar con ustedes una conexión encriptada, y ese es el servidor, o los, porque pueden ser N, que van a bajar esa información que vos pedís y te la van a mandar de forma encriptada a vos. Por lo tanto, y esta es una forma de cagar a los del access point que les mostraron hoy, si ustedes utilizan una VPN, no van a tener ese problema por más que los muchachos les pongan el access point en el medio, porque ustedes, utilizando una VPN, primero tienen que generar una conexión encriptada con la VPN y después todo lo que pasa ahí es todo encriptado. ¿Ok? Y eso significa que tanto a cualquier tipo de página que ustedes entren o servicio que se conecten, todo lo que pase por Internet. Otro detalle importante, obviamente los proveedores de Internet son grandes máquinas de espionaje también. O sea, ustedes quien Fivertel o quien contraten, o Claro, o Movistar, o lo que utilicen para telefonía celular, también tienen toda esa información que ustedes mandan. En muchos casos encriptada, sí, porque por ahí usan esas páginas en HTTPS. No es que el HTTPS no se puede desencriptar, de nuevo volvemos a Snowden, pero digamos, sí, no son tan sencillas, necesitas una maquinaria por ahí importante para hacerlo, pero por ejemplo sí pueden saber a todas las páginas que ustedes entren. Las páginas, las URL son públicas, pueden saber entonces toda la utilización que ustedes hagan, y además, si cualquier tipo de cosa que hagan sobre una página no tenga HTTPS o no envíe información cifrada en algún momento puntual, lo pueden ver también. En cambio, si ustedes usan una VPN como intermediario, no hay forma. O sea, es muy difícil esa forma, porque todo es encriptado, hasta las URL que ustedes mandan es encriptado. Disculpame, ¿eso sería un equivalente a Tor? Tor, y las preguntas las voy a dejar para el final porque quizá después nos mueva el tema de los tiempos. Tor puede ser una alternativa, lo que pasa es que Tor es muy lento. Y Tor, digamos, funciona como una VPN, pero básicamente es una VPN que tiene un comportamiento bastante interesante para poder, justamente, que no se te pueda rastrear de una forma sencilla a vos, que se va conectando a distintos servidores que pasa por el medio de toda la gente que está conectada a esa red. Y que funciona como servidor Tor. Entonces, para su nube personal, si ustedes quisiesen, hay dos alternativas libres que son muy buenas. OpenVPN, que es la más conocida, la más importante, la que de hecho está incluso en los servicios de terceros que ustedes pueden usar. ProtonVPN usa OpenVPN, es una implementación propia. Es muy buena, no es fácil de configurar. WireGuard, que la verdad es nueva, está en fase de pruebas, pero ya se está utilizando y la verdad funciona muy bien, anda mucho más rápido que OpenVPN. Ustedes entiendan que cuando usan una conexión por VPN pierden algo de velocidad, porque están pasando por un lugar intermedio. Por lo tanto, digamos, WireGuard la verdad que funciona mucho más rápido. Y es configurarlo es una boludez, o sea, es levantarlo y se conecta muy fácil. Servicios pagos para VPNs, dos muy buenos, ProtonVPN, NordVPN. El tipo de encriptación que utilizan es muy bueno. Y obviamente tienen la ventaja ustedes al utilizar estos servicios que por ahí no pueden hacer con las nubes personales, que es el hecho de que no pasan por un solo servidor. O sea, ya eso es importante que ustedes lo hagan. Si tienen un servidor y quieren usar una VPN y no quieren pagar esto, usen una VPN propia en su nube personal, pero siempre sus peticiones van a salir por la misma IP. Por ejemplo, si ustedes están con un servidor en Alemania, bueno, siempre voy a pasar por ese servidor de Alemania. Joya, va todo encriptada la información, sí, pero los servicios que yo estoy consumiendo, bueno, siempre saben quién soy porque estoy yendo del mismo lado. Este tipo de servicios pueden hacer uso de múltiples digamos, servidores que ellos tienen para que funcione algo similar a Tor, donde de repente, obviamente, no guardan digamos, quién se conectó. No es solamente una cuestión de confianza. Tienen tener su propio servidor de mail, lo cual es complejo. O sea, si quieren... Es complejo por una cuestión no de que sea muy difícil de poder configurar en un primer momento, sino por el hecho de que una cosa tan importante como un mail, si ustedes por ejemplo tienen un mail laboral o algo así ahí,
Y es algo sobre lo que tienen que estar encima. Por lo tanto, en ese tipo, tanto la VPN como el mail puede ser una buena alternativa a pensar en tercerizar ese servicio. No digo no para hacer, se hace tranquilamente. Estos dos que les recomiendo son libres y son muy buenos porque son sencillos de implementar. Y ya tienen anti-spam, ya tienen su propia interfaz web, todo. Esta es un script, esta es un Docker container que no sé si... Es una forma sencilla de implementar. En cambio, bueno, y estos dos son proveedores de mail muy buenos que ambos tienen. ProtonMail está creado por científicos del CERN, que son los científicos de investigación en Europa, por ejemplo, lo que hicieron el acelerador de hadrones hace unos años. La máquina de Dios. Bien. Y funciona de una forma donde toda la información ya se guarda de forma encriptada. Por lo tanto, ellos no tienen acceso a la información que ustedes están subiendo, los mails. Básicamente, es encriptada la información ya desde mi cliente. Por lo tanto, se encripta, llega encriptado allá, se almacena de forma encriptada. Si de repente quisieran ir a decirles, ustedes nos tienen que dar esa información a alguna agencia gubernamental, no podrían ellos saber qué información está. Dos salvedades importantes. Primero, esta está radicada en Suiza y esta está radicada en Alemania. Eso es importante por las leyes. No pueden venir a pedirle, las leyes de privacidad que tienen hacen que justamente no pueda pasar como en Estados Unidos, donde pueden, a lo que se decía Google, no, sí, entraron a nuestros servidores, pero no porque nosotros quisimos, sino porque se basaron en la Patriot Act, que dice que nosotros tenemos que abrirnos de gambas si vienen a pedirnos algo. Bueno, en este caso ellos no tienen que hacer eso. Y además lo de ProtonMail, lo tienen los servidores, están botados, y esto es una cosa de locos en un búnker de la Segunda Guerra Mundial. O sea que hay que entrar ahí. Obviamente, todo lo que también es comunicación entre mails de ProtonMail está completamente encriptado, pero si ustedes mandan un mail a un proveedor de afuera, que es un correo Gmail, bueno, obviamente el Gmail no va a estar encriptado, salvo que usen algún tipo de llave, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Google Drive, Contacts, Calendar, Keep. Son las tareas. Para el 9 personal hay distintas alternativas que les doy. Me pone, pero estoy siendo selectivo. Nextcloud, la verdad, es excelente servicio y les satisface todos estos problemas. O sea, ustedes pueden instalar Nextcloud en sus propios servidores y con eso ya tienen resuelto el tema de almacenamiento. Con eso ya tienen la sincronización de sus archivos, la sincronización de sus contactos. Utilizan DAV para lo que es contactos, calendario y tareas, y pueden utilizar muchas aplicaciones también, muchas libres, para hacer uso, porque digo muchas aplicaciones porque básicamente el DAV es un estándar, pero pueden usar aplicaciones propias de Nextcloud para poder resolver esto. Y obviamente la aplicación de Contacts que ustedes usen va a levantar los contactos y lo va a sincronizar. No tienen que enroscarse más que eso. Tiene una interfaz web muy buena, similar a Google Drive en algún sentido, donde ustedes pueden obviamente ver qué archivos tienen subidos, de hecho pueden instalar en una versión de Nextcloud que pueden instalar que tiene OnlyOffice, y entonces hasta pueden editar online. OnlyOffice es una herramienta libre que simula Office en la nube, entonces pueden usar los documentos Word y demás y editarlos. Y tiene muchísimos plugins muy buenos, como por ejemplo el hecho de que si ustedes son más paranoicos como yo, les encripte toda la información que sube. Por lo tanto, bueno, está todo encriptado. No vayan a perder la llave pública. Perdieron sus archivos. SyncThing y Code Explorer. Bueno, SyncThing es una aplicación multiplataforma excelente. Esto justamente hace que ustedes puedan prescindir de tener un servidor. Porque ustedes pueden tener SyncThing en su teléfono, en su computadora o en distintos lados que quieren que se sincronice y se sincronizan entre ellos. Por lo tanto, no necesitan un servidor para eso. Es una aplicación muy buena y funciona muy bien. Y Code Explorer, si ustedes de repente quieren tener, yo tuve alguna vez esa implementación en su servidor, una versión de SyncThing que se sincronice, y quieren ver los archivos, navegarlos con una página web, Code Explorer es un navegador de file system bastante peor. Bueno, SyncThing o Seafile también es un servicio muy bueno que ustedes pueden instalar en sus máquinas,
que cumple básicamente, es parecido a lo que sería un Google Drive. Sync o Zoho son aplicaciones para sincronización de contactos, calendar y tareas. Bueno, el Code Explorer que les dije más arriba, que no sé por dónde quedó. Un servicio externo excelente para lo que es almacenaje de archivos se llama SpiderQuack. Y esto hace justamente lo mismo que les decía hoy, lo que se conoce como Zero Knowledge, que básicamente encripta todo antes de mandarlo. Por lo tanto, toda la información que ellos guardan ahí no la pueden ver. Y ustedes, obviamente, si lo quieren ver por la página web, cuando ustedes se loguean y ya tienen la llave pública, les desencripta en el momento lo que ustedes ven. Y un plus, para que bueno, no busquen tanto en algunas cosas, como alternativa a Google Maps, no sé, es un nombre horrible. Básicamente esta aplicación es excelente como alternativa a Google Maps y hace uso de OpenStreet. Es muy buena nada más, la pueden descargar desde el F-Droid. Signal y Telegram si lo quieren utilizar como alternativa a WhatsApp. Está bueno. Y si quieren acceder obviamente a YouTube, que creo que el 90% de nosotros accedemos a YouTube, pueden usar SkyTube o NewPipe. Todas esas aplicaciones las pueden descargar de Droid. Y les dejo unos links que obviamente no se los pueden anotar a mano ahora, así que esta presentación la subiremos, calculo que en algún lugar. Eso se encargará Darío. ¡A Google! Dicho sea de paso, estas charlas que se organizaron entre toda la gente del software libre utilizaron Google. Y si los vuelos sube YouTube, no, decime a dónde lo sube que no sea YouTube. No, tenés alternativas, pero igualmente el tema ahí digo es las herramientas internas que uno utiliza. Sí. Pero cómo uno tiene internalizado ya eso. Es que anda. Es grande. Es grande. Y acá tenemos entonces, bueno, estos 3 links que les dejo finalmente si quieren ver más información. Este está muy interesante porque tiene un compilado de herramientas libres para hacer hosting. No More Google es una página que está piola, va derecho al grano y te muestra, diga, así más o menos como les hice yo. No, que el mío fue mejor. No. Lo de No More Google está bueno porque les muestra, está pensado no tanto en self-hosting sino en servicios de terceros para poder reemplazar distintos tipos de servicios de Google y entonces van servicio por servicio. Y Privacy Tools, esta página también está muy piola por cómo está estructurada, porque no solamente hace énfasis en aplicaciones, sino también en servicios y sistemas operativos libres que hagan mella en lo que tiene que ver con la privacidad, sus datos, eso que algunos piensan que no sirven. Gracias. Señor. Cuando Stallman habla siempre de la privacidad y que no tiene teléfono y todo eso, ¿no podría recurrir a esto? Lo que pasa es que Stallman es una persona que es extremista. Sí. Entonces, lo que yo te dije en un principio, de por ejemplo el tema del kernel, eso no. Que yo te dije que esas ROMs que yo te dije que son libres para Stallman no lo son. Porque hacen uso de driver propietario para el uso de Wi-Fi. Sí. Él recomienda Chameleon, que es este proyecto que les dije yo hoy en un principio. Deprecado. Y primero que tiene poco trabajo. Sinceramente la comunidad del software libre no se ha metido tanto en esto como se ha metido en sistemas operativos de escritorio. O sea, hay mucho más trabajo en el escritorio que lo que ha habido alrededor de la telefonía celular. Es algo donde hay que ponerle más pila. Estaría bueno hacer sistemas operativos, que ellos en su momento Canonical le estaba haciendo un Ubuntu, sí, Mozilla estaba haciendo un Firefox. Sí, no llegaron a ahí. Nunca salió, porque hay un tema también que es central, que es el hecho de los acuerdos que vos hagas con las empresas de telefonía para que te incluyan en sus teléfonos. Marcas. Y también que obviamente estas empresas dicen, no, pará, si nadie va a querer usar esta porquería, no le funcionó ni a Nokia metiéndole toda la guita con Microsoft, querer meter el Windows Phone.
No, es que andaba muy bien, pero el tema central en todo esto es la comunidad que se arme detrás a armarte aplicaciones. Claro, ese es Si el vos Claro. no tenés Yo aplicaciones, le erró con Eso eso. tiene batalla. no tenés cómo competir. Te voy a hacer una pregunta. Perdón, ¿te contesté de todo? Dame un cachito más. Y el tema del microchip, Sí. ¿te corre en todos los teléfonos? Todos los Androids, sí, digamos, a ver, como te decía, la instalación por ahí no es tan sencilla si la tenés que hacer en alguna ROM custom vos. Por eso está bueno buscar las ROM que ya lo tienen implementado. Lo puedes hacer sí, pero tenés que entrar a la página de Microchip y fijarte bien ese tipo de ROMs que te permitan no joder tanto la vida, porque si no tenés que descompilar la ROM y poner a trabajar. Pero sí, se puede instalar en prácticamente. Y la subís como una ROM de los otros teléfonos. No, claro, sí, las ROM que ya vienen con Microchip, sí. Sí, está muy bueno ese proyecto que después Darío va a poner la URL en algún lugar. Pero pueden buscar Lineage Microchip y el primer link que les va a salir en Startpage, no sé, en Google. Digamos, va a ser Justamente. Te voy a regalar un DuckDuckGo, así lo. Ah, bueno, buenísimo. Yo soy más de Startpage, pero aguante ahora acá. ¿Alguna pregunta? No, lo mío era más, sí, ahí estábamos hablando de software libre, estaríamos hablando de software privativo, ¿no? Pero yo utilizo mucho Dropbox y por ahí quería saber cuál era tu opinión al respecto. Mirá, vamos a arrancar por el principio. Si pones los huevos en distintas canastas es bueno, ¿no? Pero Dropbox le compartí información a la NSA. Por lo tanto, podemos poner, en todo caso tratemos de poner los huevos en distintas canastas que no estén dentro de esa alianza. O sea, estaría bueno. O sea, ¿cómo? Bueno, Mega, sí, lo que pasa es que Mega justo salió a hablar en mal su creador. O sea, lo cual es un poco dudoso. Porque se lo compraron a .com. Ya no es más el dueño de Mega. Hace unos años, 2 años. Ese concepto de Zero Knowledge fue el concepto que metió .com cuando hizo Mega. Básicamente cuando le dejaron Mega Global, bueno, él estuvo en Cana, todo el quilombo que tuvo, pero cuando mandó a crear y hizo Mega estuvo bastante interesante porque bajo ese concepto, si los quieren, digamos, ellos pueden aludir lo que aluden todas estas empresas que dicen yo no sé la información que hay. Sí, pues te pueden decir, no, pero usted está, ¿cómo puede ser que no bajaste el link que está compartiendo la película tanto? No, bueno, si yo no sé lo que hay, está todo encriptado en el servidor. Es lo que él hacía. Estas empresas también hacen énfasis en el tema de en dónde está digamos, la información, porque .com está todo en Nueva Zelanda, creo. Bueno, ellos están dentro de la Alianza de los 5 Ojos. Entonces, pero es importante también que ustedes vean la localización de los servidores, ¿no? Y les invito después, si buscan contraespionaje en el siglo XXI, pueden encontrar cosas interesantes de lo que dije en algunos